Pues la sesión de hoy tratará específicamente sobre un abordaje acerca de los principales mitos que existen sobre los fenómenos migratorios. Para eso enfrentaremos esos mitos, en concreto 8 mitos, a través de profundización en cuáles son las realidades, sobre todo con el objetivo de tratar de eliminar de las representaciones colectivas aquellos que dificultan precisamente los procesos de integración de las personas que migran. Voy a presentaros a un compañero, colega de la Universidad Pública de Navarra, que es Rubén Asera Ruiz, que es profesor e investigador en el grupo ALTER, de investigación en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Es licenciado y doctor en Sociología por esta misma universidad. Sus líneas de investigación actuales se enmarcan en el espacio de la desigualdad y la exclusión social, identidades emergentes, migraciones y procesos de cambio. Imparte docencia desde 2009 en la Diplomatura de Trabajo Social, en el actual grado, y las asignaturas, imparte las asignaturas desigualdad y exclusión social, trabajo social con grupos y trabajo social e integración. Gracias por venir cuando quieras. Vale, pues buenas tardes, arratsaldeon a todas y a todos. Y bueno, después de esta, le voy a dar para controlarme el tema del tiempo. Y sí que, bueno, por mi parte también agradecer la oportunidad de estar aquí, ¿no? de poder compartir estos espacios, que yo siempre suelo decir que son obligados, que tenemos que estar también en contacto con vosotras, ¿no? Y con vosotros, y en todos los lugares del territorio de Navarra. Esperad que esto pasa un poco rápido, si no. Y os amenazo con que me gusta mucho este tipo de sesiones, ¿vale? Os amenazo con eso, que me ilusionan, que me entusiasma hacerlo, y siempre suelo pedir algo que igual es un poco más difícil, y es que sea algo compartido, ¿no? Ya sé que es un viernes a la tarde, a las 5:30, pero yo creo que nos podemos apañar, ¿vale? Solo traer una baraja de cartas, pero para ahorrar un poco de tiempo, y hago una especie de una partida del mus, pero últimamente cuando lo hago encima con gente joven me decís que no sabéis jugar al mus, y por eso suelo partir las cartas y hacer una primera mano, y yo lo que hago es enseñar las cartas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué suele ocurrir? Si las estoy enseñando, ¿qué ocurre? ¿Qué vienes? Que me ganen, sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando yo veo sus cartas y digo, venga, órdago, y entonces me quieren enseguida, ¿no? A uno. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta utilizar esta metáfora de las cartas para poner las cartas sobre la mesa. Es decir, sobre lo que vamos a hacer en estos 45 o 50 minutos, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Pues sobre todo exponer cuáles son esos mitos que existen sobre las migraciones, y sobre todo vais a ver que vamos a tratar de enfrentarlos, ¿vale? Esos mitos, esas representaciones, esas ideas que hay sobre las migraciones, ¿vale? Para eso os voy a dar una serie de aspectos iniciales. No sé si sois montañeros o montañeras, os gusta el monte. Tenéis por aquí cerca uno, ¿no? que lo veis, ¿no? El Moncayo, pero no sé si os gusta, ¿no? Bueno, habla de todo, ¿no? Bien, os voy a poner una especie de pequeño ejercicio que tiene que ver con algo que le hago siempre a mi alumnado en el campus de Pamplona, cuando estamos ahí, y les pregunto, el primer día de clase, les digo, a ver si me identifican estas imágenes de estos montes. ¿Este os suena? Este está justo en Pamplona, en Iruña. Venga, ¿alguien se anima? Sí. ¿No? ¿Alguien? ¿No? Este casi todo el mundo lo suele identificar. Venga, Humberto. ¿Nadie? Pues este casi todo el mundo lo suele identificar, ¿vale? Dice Ezcabat, el monte San Cristóbal, que es justo nuestro monte urbano que vemos desde, casi como el vuestro, el Moncayo, pero nosotros de bastante más cerca. Luego pongo este, y me empiezan a decir otros montes que no aciertan. Pongo este, también les digo que la fotografía es malísima, porque soy muy malo sacando fotografías, y la última de las fotografías es todavía la peor de ellas, porque, como veis, parece que estoy sacando más a la valla que al monte que hay detrás. Pues pongo estas 4 imágenes, y el que casi siempre identifican es este, ¿vale? Como he dicho, que es el monte Ezcabat, ¿no? Que es el que tenemos justo en la ciudad.
Pero ¿sabéis qué tienen estas 4 imágenes? Ese mismo monte. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Es el mismo monte y ¿qué le ocurre? Que está hablando de diferentes perspectivas. Perfecto, ¿no? ¿Vale? La importancia de las perspectivas, ¿no? ¿Tu nombre? Amaya. Amaya, ¿vale? La importancia de las perspectivas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que a veces creemos que si les hubiese pedido a mi alumnado que dibujara el Monte Ezcaba, hubiesen dibujado esto, porque vais a ver qué es lo que habitualmente vemos desde la ciudad de Pamplona, ¿vale? Como veis, desde el campus de la UCNA, lo que se ve habitualmente es eso, pero si damos una vuelta alrededor del Monte Ezcaba, veríamos que es diferente, ¿no? Y siempre os pido esto, que en esta sesión me acompañéis a dar esa vuelta alrededor del Monte Ezcaba con respecto a lo que entendemos sobre las migraciones, ¿vale? Esos mitos, ¿vale? Bien, ¿habéis tenido vacaciones? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Ahora en diciembre habéis tenido las vacaciones. ¿Y han sido así vuestras vacaciones? No. ¿Estáis seguras? ¿Seguras que no? ¿No? ¿No? ¿Qué estamos jugando otra vez con esto? La perspectiva. Otra vez la perspectiva, ¿no? Ya veis cómo puede cambiar según desde dónde miremos, ¿no? ¿Vale? Por eso, la importancia de las perspectivas. ¿Cuál de ellos acierta? ¿O de ellas que están mirando? ¿Cuál? Las dos, lógicamente, según desde el lado en que lo miremos, ¿no? ¿Vale? Os voy a hablar de una cosa muy curiosa del fenómeno migratorio y me voy adelantando, que una de las cosas que a mí siempre me han resultado más atractivas de las migraciones es que una persona cuando migra, cuando se mueve, cuando cambia de país, es 2 cosas al mismo tiempo. ¿Cuál creéis que es? Según de dónde se mira. ¿A esa persona cómo le llamamos? Inmigrante y inmigrante. Perfecto. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge, ¿cuáles son las 2? Inmigrante e inmigrante. Las 2 al mismo tiempo son las 2 mismas cosas. O sea, al mismo tiempo las 2 cosas. ¿Cuándo es inmigrante? Según cuando lo miramos nosotros que viene, pero del lugar que ha partido sería un emigrante. ¿Vale? Ya veis qué atractivo es este fenómeno que tenemos. ¿Y por qué vamos a hacer ese viaje a través de Ezcaba? Pues precisamente para que rompamos con esas imágenes que tenemos sobre los procesos migratorios, ¿no? Que nos impregnan ideas y que a veces son tan difíciles de romper y que por eso es tan importante que dediquemos estos 50 minutos a ello, ¿vale? ¿Por qué? Por eso hablo de mitos, porque se instauran como ideas prefijadas, que creemos que las cosas son así, pero en realidad voy a tratar de defender que no. Importante, como veis, perspectivas y enfoque. Es muy importante el enfoque. Mi enfoque personal, lo voy a señalar, es desde las desigualdades. Generalmente, las personas, ¿por qué creéis que se mueven de países? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Económico. Perfecto, ¿no? En muchas ocasiones lo fundamental es lo económico. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida, ¿vale? Como decía Maya, lo económico, ¿vale? ¿Es un fenómeno internacional las migraciones? Sí, ¿no? Decidme un tipo de migraciones internacionales. A ver, ¿quién? Venga. ¿Alguien que migra internacionalmente? ¿Me podéis poner algún ejemplo? Venga, es muy fácil esto. De aquí a Estados Unidos. Perfecto, ¿no? De aquí a Estados Unidos, o que alguien viene de Ecuador, o que alguien viene de Marruecos, o que alguien viene de Colombia, o que alguien viene... ¿Vale? Es una migración internacional. Hay migraciones estatales también, ¿no? Ponedme un ejemplo. Venga, una migración estatal. Desde la pista, ¿no? ¿De aquí a Sevilla? De aquí a Sevilla, o de Extremadura aquí, o de Jaén aquí, que mucha gente en los años 60, con los procesos de industrialización de Navarra, muchas personas vinieron, por ejemplo, de Jaén, de Extremadura, por eso, por ejemplo, en muchos barrios de Pamplona o en localidades como Burlada, o en muchas localidades, los procesos de industrialización trajeron a mucha mano de obra de otras provincias del Estado español, ¿vale? ¿Y migraciones dentro del territorio navarro? ¿Hay? ¿Cuáles? Venga, un ejemplo. De aquí a Pamplona. Perfecto, perfecto. ¿Qué le llamamos? Migración. Bueno, esta no, para que no os sintáis ofendidas, pero a veces se suele llamar también migraciones del campo a la ciudad, aunque Tudela es una ciudad, pero sí que es cierto que puede venir alguien de Cascante, que viene a Tudela, alguien de Ribaforada que viene a Tudela, esas migraciones, ¿vale? Que se producen. Pues voy a tratar también de explicar todo esto muy situado en la realidad de Tudela, ¿no? y de Navarra.
Y además he traído datos muy nuevos de hoy mismo a la mañana que también estaba incorporando. Bien, otra cosa que voy a decir, que ya llevo 8 minuticos, sobre la dinámica de la sesión. Voy a tratar de no haceros una lluvia de datos, ¿vale? Suelo traer a veces y lanzar números por ahí, me he comedido un poco, hay cámaras delante, ¿no?, sobre eso, pero son imprescindibles. No os voy a dar muchos datos, pero son imprescindibles los datos para enfrentar esos mitos, ¿vale? Voy a tratar de evitar una lluvia de ideas y os voy a decir que solo os voy a dar 8 ideas, ¿vale?, sobre las migraciones, ¿bien? Y encima suelo utilizar una metáfora que yo, bueno, mi madre es de Andalucía, mi padre es de Azagra, entonces me considero muy ribero, y utilizo mucho esta metáfora, es más, para que veáis que tengo bastante pedrada, llevo al aula siempre un melón, y les pido que partan el melón. Cuando partimos un melón o una sandía, ¿qué es lo que creéis? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de... Partirlo a la mitad. Partirlo a la mitad. ¿Tu nombre? Ni ¿Vale? Y algo más, venga, algo más. ¿Qué están haciendo ahí? pelarlo. ¿Pelarlo? ¿Y qué es pelarlo? Quitarle la mano. Vale, quitarle la piel. Perfecto. Ha salido mucho mejor que en cualquier otras conferencias de este tipo. Y siempre tratamos de llevarnos lo máximo de carne, ¿no? Pues yo siempre suelo decir que lo que voy a tratar de hacer con esas 8 ideas es llevarme lo máximo de carne sin llevarme parte de ¿qué? De la corteza. ¿Y por qué? Porque si me llevo parte de la corteza, ¿qué es lo que ocurre? Que se queda, cuando nos comemos parte de la corteza del melón, duro y aparte, bueno, un sabor amargo, ¿no? Voy a tratar de que no os llevéis un sabor amargo de esta sesión, ¿vale? Y por eso, ya veis que está funcionando muy bien. Me habían dicho que tenemos 45 minutos más 15 para preguntas, pero suelo decir que lo que me gusta es que hagamos un espacio de intercambio, ¿vale? Es decir, que esto sea intercambio y que no sea un monólogo. Yo puedo estar horas y horas hablando y cansándoos, pero me gusta que interactuemos, que funciona mucho mejor. Es más, os suelo decir, no os suelo decir eso de en cualquier momento me podéis interrumpir. No me podéis interrumpir en cualquier momento, porque eso no es una interrupción, ¿vale? En cualquier momento si algo que me entendéis, no hace falta ni levantar la mano porque estamos pocas aquí, decís algo y lo que sea, ¿vale? O sea, no es una interrupción, es una aportación, ¿vale? Y el reto que hagamos esto es que suministre la máxima información en el tiempo que tenemos y que se nos quede algo de conocimiento sobre qué es el propósito precisamente de estas sesiones. Y como veis, y yo creo que como sois gente joven, esto con la gente un poco más adulta, en el aula de la experiencia me suele costar un poco más, pero os voy a hablar como os estoy hablando, a 1,5. Como mis compañeros y compañeras me ponen en el WhatsApp cuando les mando algún mensaje, ¿no? Un poco largo, me ponen a 1,5, precisamente vosotros estáis muy acostumbrados a esta aceleración, ¿vale? Bien, y si tuvieseis algún tipo de pregunta, pongo a disposición también mi correo para hacerlo, ¿vale? Pues bueno, con esto hemos acabado esta parte introductoria, que es importante porque tiene que ver con las perspectivas y la forma de trabajar, ¿bien? Y volvemos a ese propósito de la sesión que tenía que ver con exponer los mitos sobre las migraciones. Como os he dicho, vamos a enfrentar 8 ideas sobre ellas. Y lo vamos a hacer de 3 formas. Vamos a contestar esos mitos, vamos a desmontar esos mitos y lo vamos a hacer a través de los discursos que hemos recogido en investigaciones que hemos realizado. También os voy a explicar qué fenómeno se esconde detrás de esos mitos. Y por último os voy a dar pruebas de por qué os voy a demostrar que eso es un mito, ¿vale? Os voy a dar algunos números sobre eso. ¿Qué es esto? Venga, ¿qué es esto? Arena. Arena. Jolín. No me da tiempo ni a... ¿Vale? Os puedo decir que solo en una ocasión más alguien había acertado la primera, que era esto. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo. Venga, pues Pablo también, arena, ¿vale? ¿Esto? ¿No? Esta es un poco más difícil. Pero venga, echad. No sé. Casi. Plástico. ¿No? Suele ser algo que me cuesta encontrar en los sitios a los que voy. Polvo. ¿Vale? Polvo, la composición del polvo. ¿Bien? ¿Esto? Una cuerda. Una cuerda, ¿no? Un papel. Un papel, pero con una característica. Delgado.
Rasgado. Perfecto, ¿no? Un papel rasgado. ¿Y esto? Papel sin cortar. Un papel sin cortar. Y por eso a veces os habrá ocurrido a todo el mundo el riesgo, ¿no?, de cortarnos precisamente con esa estructura, ¿no? ¿Qué eran todas estas imágenes que os he puesto? ¿Qué eran? Perspectiva. Microscopio, ¿no? En este caso son, bueno, es una perspectiva de profundidad, pero sobre todo es microscopio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil enhebrar una aguja? ¿Por qué? Porque no vemos bien. Porque no vemos bien y por algo más. ¿Tu nombre? Marco. Marco, por algo más también. Con esa pista que os he dado, si no pasamos. Porque la aguja es muy pequeña. Y mirad cómo la estructura de un hilo. Mirad qué difícil es precisamente la estructura filamentosa del hilo, ¿no? Esta metáfora, ¿para qué la he utilizado? Precisamente porque vamos a profundizar. O sea, vamos a ver esos mitos y los vamos a ver en detalle. Primera idea. Las migraciones preocupan. ¿Creéis que a la gente le preocupan las migraciones? Estáis diciendo por aquí que sí. A los que están mirando, sí. A los que están migrando sí. ¿Y a los que no están migrando? ¿Tu nombre era? María. María. Venga, a los que no están... ¿Creéis que las migraciones están entre las principales preocupaciones? Mirad, os voy a poner siempre un discurso de grupos que hemos hecho con gente tratando estos temas, ¿vale? Y mirad en este grupo que hacíamos en un pueblo, ¿no? Hablamos de cambios y tal, y la pregunta era ¿cómo es la vida en el pueblo? Exacto, tranquila. Yo por seguir un poco tengo bastante contacto con inmigración, con los inmigrantes. No habíamos hablado nada de la inmigración, no habíamos dicho nada. Pero de repente estábamos hablando y alguien dice, yo tengo bastante contacto con la inmigración. Y era algo que no nos esperábamos, porque realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que no es que sea preocupante, lo que le ocurre al fenómeno de la migración es que es recurrente. ¿Sabéis qué es recurrente? Habitual, muy bien, ¿no? Que suele aparecer muchísimo. ¿Habéis escuchado en la calle, no sé, a la gente hablando sobre migración? No solo a las personas que han venido, sino otros hablando de lo que piensan sobre las personas que han venido, ¿no? O sea, es algo que parece que está muy habitual. Es más, esta ya es más difícil. Si alguien lo sabe, me quito el sombrero. ¿Alguien sabe lo que es la ley Godwin? Esto os tengo que decir que solo una vez alguien lo ha dicho. La ley Godwin es algo muy fácil, y es cuando la gente entramos en una discusión, cuando empezamos a discutir, está estudiado que conforme pasa el tiempo en esa discusión, cuanto más tiempo estamos discutiendo, la probabilidad de que alguna de las dos personas diga que eres un nazi o que eres Hitler tiende a 1. Es decir, cuanto más tiempo pasas discutiendo, es más fácil que alguien diga eres un nazi, eres como Hitler, ¿no? Tiende a 1, ¿vale? Y eso está estudiado. Y hay una nueva ley Godwin que la hizo una persona que se llama Maxwell, y suele decir que eso ocurre lo mismo en las redes sociales con respecto al tema de la inmigración. Cuando hay un debate en las redes sociales, que las domináis perfectamente, cuanto más se alarga ese debate, la probabilidad de que se acabe hablando de inmigración, ¿vale? Tiende a 1, ¿vale? O cada vez es más frecuente. ¿Entendéis esto? O sea, conforme más tiempo, o sea, es un tema muy, muy recurrente. Y encima, cuando hablamos de inmigración, es un tema, hay un lenguaje muy impreciso y se usan muchas metáforas. ¿Alguna metáfora se os ocurre que se use para hablar de las migraciones? Esta es un poco más difícil también, pero igual a alguien se le ocurre. Cuando hablamos de los tránsitos migratorios, ¿a alguien se le ocurre alguna metáfora que se use? Pues se usan mucho metáforas hídricas que tienen que ver con el agua. Por ejemplo, ¿habéis escuchado alguna vez los flujos migratorios, las corrientes migratorias? Estamos desbordados de inmigrantes, oleadas, mareas. ¿Habéis escuchado alguna vez utilizándolo así? Y las imágenes también, ¿no? Y a veces otra metáfora es la bélica, la de la guerra. Se utiliza mucho el desembarco, infiltración, invasión, que es incontrolada. ¿Os dais cuenta cómo el lenguaje habitual ya va marcando una serie de ideas sobre las migraciones? Y a veces, pues las propias imágenes. Y esta es un poco más difícil, que es la metáfora cinegética de la caza. En muchas ocasiones se habla de las migraciones como el colectivo en la diana,
reclusión, etcétera, ¿vale? La evidencia, por ejemplo, la propia la valla de Ceuta y Melilla, ¿no? Es una de las evidencias. ¿Y quién a veces es responsable de esto? Bueno, que os estoy poniendo Televisión. los medios de comunicación, sobre todo, ¿no? Que trabajan sobre esto. Venga, os voy a poner otro ejercicio. ¿Qué está ocurriendo en esa escena? Os lo amplío un poco. Venga, rápido. ¿Qué está ocurriendo? Venga. Que parece que le va a clavar algo. Eso es, ¿no? La persona de la izquierda con un cuchillo de la persona de la izquierda a la de la derecha, ¿vale? Tranquilas, estamos en un viernes, a la tarde, os puedo decir que esto no es real. Bueno, que está siendo grabado. Pero bueno, si está siendo grabado, eso quiere decir que está ocurriendo, ¿no? Están mostrando lo que ¿Qué quieren. está ocurriendo? Están mostrando lo que quieren que la gente vea. ¿Por qué? Porque no es imagen. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Lo contrario. Lo contrario. Sin embargo, os dais cuenta nuevamente cómo, al centrarnos en una parte de la realidad, estamos distorsionándola. ¿Bien? Lo hacíamos antes con la perspectiva y lo estamos haciendo ahora con los medios de comunicación, que en muchas ocasiones funcionan así. Os voy a pedir escucha activa. 1 minuto. Os voy a poner muchos vídeos así, cortos. 1 minuto. Identificarme cuando os he dicho esas metáforas que se utilizan para hablar de las migraciones, a ver qué palabras escucháis que tienen que ver con esas metáforas, ¿vale? En esta noticia de 1 minuto y medio. ¿A qué se debe la ola de inmigración de este verano en España? ¿Por qué de repente se ha disparado el número de personas que llegan, en especial a las costas andaluzas, desbordando los puertos y las estructuras de acogida y colocando en una situación límite a Salvamento Marítimo, a las fuerzas de seguridad y a las ONG? Entre enero y julio de este año han llegado a España más de 20.900 inmigrantes y refugiados, el triple de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior. A ese ritmo se superarán rápidamente los 22.100 de todo 2017, según la Organización Internacional para las Migraciones. El 38% de los que entran irregularmente en Europa a través del Mediterráneo lo hacen por España, que ya se ha convertido en el principal punto de entrada. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez trata de transmitir tranquilidad, pero al mismo tiempo está activando recursos para hacer frente a una situación de emergencia, aunque aún no ha pedido refuerzos a la Unión Europea. Este lunes reunirá la Comisión de Migraciones, en la que participan las comunidades autónomas. El pasado fin de semana, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negó que existiera un colapso en el sistema de acogida y culpó al anterior gobierno del Partido Popular de falta de previsión. Os ahorro la parte en la que empieza a hablar, venga, decidme esas palabras que han ido diciendo. Oleada. Venga, perfecto, oleada. Más. ¿Más? Desbordación. También desbordación. Vale, desbordado, ¿no? Perfecto, más. ¿Alguna más? Hola. ¿Vale? Desbordado. ¿No veis? Parece magia esto. ¿Más? ¿Alguna más? ¿No? ¿No habéis oído emergencia? Situación límite, disparado, colapso, también, hacer frente. ¿Os dais cuenta? Todas estas metáforas que tienen que ver con lo hídrico, con lo bélico, de la guerra, ¿no? Y encima hay algo más de lo que hemos escuchado. Siempre digo lo mismo, Euronews, uno de los canales más blancos que existen. Y mirad en 1 minuto lo que ha sido capaz de transmitir con esa noticia. Y además algo más, de lo que hemos escuchado y que hemos visto también, ¿qué estaba pasando? Están bajando las escaleras. Estaban bajando y algo más también. Se han pegado. Perfecto. ¿Qué se estaba? ¿Marco? ¿Eras o Pablo? Solo. Pablo. ¿Vale? Se estaban pegando. Mientras estaba diciendo, quiere transmitir tranquilidad y en el fondo, de fondo la imagen, se estaban peleando, ¿no? ¿Os dais cuenta? Todo eso, en 1 minuto, ya lo tenéis dentro, sin daros cuenta. Y tiene que ver con cómo entendemos las migraciones, refuerzos, etcétera, ¿no? Entonces yo os digo, ¿preocupa o no preocupa? Nosotros los sociólogos, sociólogos o sociólogos, lo que solemos hacer es ir al CIS, que es un sitio en el que preguntan mucho a la gente sobre esto, y le han preguntado cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España. ¿Está por ahí la migración? Sí. ¿Cuál? ¿Lo veis? Yo es que El octavo. el octavo, ¿con qué porcentaje? ¿El total ese? 10,6.
Ese, un 13,1. Perfecto. O sea, ¿preocupa? Bueno. Ya veis que soy un poco friki de esto y he puesto los resultados de los últimos pues casi 12 años del seguimiento de esta pregunta que le llevan haciendo mensualmente en España, mensualmente, y para que veáis cómo ha ido evolucionando. Esto sería desde el año 2013 hasta el año 2014, el último dato que tenemos es actual, que es el de diciembre, que es el que ha actualizado. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? ¿Ha ido creciendo la preocupación? Sí. Sí. Y sobre todo, ¿qué os llama la atención de este gráfico? También. Y picos. Que hay picos, muy bien. Muy bien. ¿Tu nombre? Víctor. Víctor. Y esos picos, como los números son muy pequeños, ¿no? Pero mirad, los picos a veces tienen que ver con acontecimientos concretos. El salto de la de Melilla, la crisis migratoria de 2015, los atentados de Barcelona de 2017, la crisis migratoria del Aquarius. Igual son cosas que vosotros erais muy jóvenes, pero si os dais cuenta, ¿eso qué es? Lógicamente cuando cayó la COVID, ¿no? Cómo cae todo eso y luego empieza nuevamente con las llegadas al hierro. Y luego el año pasado, en septiembre, fue el punto más alto en la historia de preocupación sobre el tema de las migraciones, ¿vale? Sí que es cierto que hemos caído ahí, ¿vale? Pero para que veáis que la tendencia es algo un poco preocupante con respecto a eso, ¿vale? Y luego en el CIS hacen una segunda pregunta, porque esa era, le preguntaban, ¿cuál creéis que es el principal problema que existe? Y entonces la gente, ¿qué suele tender a contestar? Suele tender a contestar lo que cree, que escucha en los medios. Pero hay otra pregunta que le dice, ¿y a ti personalmente qué es lo que más te preocupa? ¿Y qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué has respondido de forma personal? Ha respondido en tema personal y aquí entonces, ¿qué ocurre en los resultados? El dinero es lo más preocupante. Que baja, ¿no? Es decir, uy, me he pasado ahí. Que baja del 8º al 12. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente al final, o nosotros, acabamos siempre respondiendo lo que creemos que es importante. Pero si te dicen si a ti personalmente te preocupa, dices, tengo un montón de temas mucho más preocupantes que las migraciones, ¿no? Por delante. Entonces, esto también lo podemos poner en el gráfico y lo que veis es que esta es la preocupación general y esto es lo que le preocupa a la gente individualmente. ¿Por Adelante. qué ese fue el punto más alto? ¿Eh? ¿Por qué fue ese el punto más Pues alto? muy buena pregunta. Muy buena pregunta y como siempre tiene que ocurrir, hay docentes que no tenemos respuestas para todo. Pero sí que es cierto que fue un momento en el cual la cuestión migratoria se puso en la agenda política y sobre todo algunas fuerzas, fundamentalmente de derechas, reprochaban al gobierno cómo se estaba gestionando la cuestión migratoria. Y la verdad que estuvo muy candente y encima con muchas de las llegadas de personas desde África al Hierro. A las Islas Canarias, ¿vale? Sería un cúmulo de un montón de cosas, pero es muy buena pregunta y tiene que ver con eso, aunque ya veis que hemos vuelto a descender. Y sobre todo preocupaba en términos generales, pero personalmente siempre preocupa la mitad, ¿vale? Y eso es para que veamos la influencia de los medios, ¿vale? Por tanto, ¿es una realidad preocupante? No, vamos a decir solo. Es cierto que algo preocupa, pero sobre todo es una realidad recurrente. Venga, segunda idea rápida. Sabemos quiénes son. Si yo os dijera que me definierais a una persona ignorante, ¿alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? ¿A definirla? Fácil, ya veis que no estamos poniendo, que esto no es un examen. Venga, ¿alguien se atreve? ¿No? Algo muy fácil, ¿no? Una persona ignorante, ¿qué sería? Que viene de otro país. Que viene de otro país, ¿no? Que se traslada, ¿vale? Aquí voy a hacer una especie de matiz y lo voy a hacer aquí, justo, ¿no? Y lo voy a decir un poco más adelante. Mirad este fragmento de otro grupo. Están ahí, pero no los acabamos de absorber. La realidad es que ya se puede decir que están naciendo más inmigrantes que los del pueblo. Todos son del pueblo, pero es una forma de hablar. ¿Se puede nacer inmigrante? ¿Se puede nacer inmigrante? No. Tenéis muy claro, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué no, Maya? Porque si una persona nace en un país, no puede ser inmigrante de ese mismo país. Perfecto. Es tan sencillo. Sin embargo, ¿por qué están diciendo que están naciendo más inmigrantes? Esto lo ha dicho alguien en... Porque esos padres son extranjeros.
Perfecto, pero no lo confundamos, ¿no? Esa persona, si ha nacido aquí, es una persona que sus padres pueden ser de origen extranjero, pero ya no ha migrado. Está claro, ¿vale? Y encima una cuestión fundamental, que a veces decimos la palabra inmigrante y a mí no me gusta nada. ¿Por qué? Prefiero la palabra persona inmigrada. ¿Sabéis por qué? Hay un autor, un antropólogo que es Manuel Delgado, que señala que las personas inmigrantes no existen. ¿Sabéis por qué? Porque una persona, desde el momento en que pone el pie en el suelo al bajar de un avión, de un autobús o de un tren, deja de migrar. Lo que como mucho será es una persona inmigrada. Pero ya no es migrante, no está moviéndose constantemente. ¿Entendéis esto? O sea, la importancia de eso. Y hay muchos equívocos con respecto a estas palabras. Y a veces inmigrante, migrante, extranjera, nacional, refugiado, solicitante de asilo. Hay mucha confusión con estas palabras. ¿Ya veis? Voy a confesar que a veces veo... ¿Qué es esto? ¿Vale? Venga, 1 minuto y medio. O casi bien entre Oriana y Kiko. Y espero que se decanten por el lado del muy bien. ¿Tú dónde eres? ¿De qué país? De Guinea Bissau, ¿cómo sabes? Me gustaría ir a Guinea. Ojalá te pudiera decir. De verdad. ¿Tú hace tiempo que...? Yo es que nunca he ido, pero no sé. Entonces tú que naciste aquí, ¿no? Yo sí, pero como que no sé. ¿Tú has sabido estar con chicos de aquí de España o de internacional, así a nivel internacional? A nivel internacional. O sea, de fuera, como tú. O sea, de por ahí. Básicamente no, de Francia, de por ahí. No, yo relacionalidad. Que yo no he estado con nadie, o sea. Ya, sí, relación así sería nada. No. ¿Y te suelen gustar así de aquí de España y tal, o de fuera de todo? Por así decirlo. Negro. ¿Te gustaría? Sí, bueno, negro, macho. Pero sí, pero sí. Sí, ya, bueno. Pero que... Y es por respeto, pero sí. Pero que... Es que yo no entiendo esto, como que... ¿Por qué? ¿Cómo que de color? Como que me pica que se siga diciendo ser de color. Una persona es negra, es amarilla y punto. Es que no hay más. ¿Qué ha ocurrido ahí? Venga, decidme, ¿qué ha pasado? Venga. Que el chico asume que no ha nacido en España porque es negro. Perfecto. Está funcionando, que es una gozada, ¿vale? ¿Cuántas veces le ha dicho? Para el chico es inasumible, inconcebible que una persona negra haya nacido en España. ¿Os dais cuenta? A veces me da pereza poner este vídeo porque parece que vamos a decir este tío es tonto. No es que sea tonto, le cuesta entenderlo, ¿vale? Le cuesta entender porque tiene una categoría que es la de persona negra, persona de, como él dice, persona de color, pero dice algo más. De fuera, ¿no? Utiliza, ¿no? De África, de fuera, cuando ya le he dicho. Y constantemente le está diciendo de fuera como tú. ¿Os dais cuenta? De forma tan natural como interiorizado. Por eso hay que ser muy preciso con eso. Hay definiciones. Las personas migrantes son aquellas que hacen un desplazamiento, la población de una delimitación geográfica a otra, un espacio considerable e indefinido. Os voy a pedir que os lo aprendáis, pero que sepáis que esto es el rigor que tenemos que tener, ¿no? ¿Este es un inmigrante o no es un inmigrante? Venga, a ponerle nombre. ¿Quién es? ¿No? ¿Sí, no? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Budimir? Perfecto. Vale, Budimir, ¿es un inmigrante o no es un inmigrante? Sí. Sí, ¿no? Ha inmigrado, ¿no? ¿Vale? Esta, igual no la conoceréis, pero es la dependienta de la tienda de la plaza de los fueros de Tudela. ¿Es un inmigrante o no es un inmigrante? ¿Es o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es china. ¿Y? ¿Ha migrado? No lo sabemos. Yo no. Igual vosotros sí, ¿eh? Ha podido nacer aquí, ¿no? Y entonces no sería un inmigrante. ¿Vale? Cuidado con eso, ¿no? ¿Vale? Porque que tenga rasgos chinos puede haber nacido aquí perfectamente, ¿no? ¿Vale? Sí que se suelen utilizar 3 criterios para decir que una persona es inmigrada: que se haya movido entre 2 espacios, lógicamente, ya lo habéis dicho antes, significativos, ¿vale?
que lo haga durante un periodo largo de tiempo y que el cambio sea significativo, ¿vale? Que haya un cambio de verdad. Por ejemplo, estos son los movimientos que hay entre las capitales, pues Santander, Bilbao, Donostia, Gasteiz, Logroño, Iruña, Burgos, a diario. Los tránsitos que hay a diario, la gente que se mueve a diario. ¿Estos son migraciones o no? Sí, pero ¿Sí? Sí, vuelven. temporales. Si vuelven no. ¿Por qué? Porque es gente que va a trabajar. Pues ya veis que hay mucha gente que va a Logroño, o este flujo que es muy conocido entre Gasteiz y Bilbao, ¿no? O sea, entre Vitoria y Bilbao, eso no serían migraciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es duradero en el tiempo, vas y vuelves, no estoy migrando, voy y vuelvo a trabajar, ¿vale? Turismo, ¿la gente que hace turismo es un inmigrante o no? No. Lógicamente, porque no tiene significatividad en el tiempo, nos vamos 15 días, un mes, ¿vale? No lo es tampoco. Podría haber puesto Tudela, cambiar de barrio, es migrar, No. tampoco, ¿vale? Ni aquí en Tudela, ni en Iruña, en Pamplona, en ningún sitio, ¿vale? Por tanto, ¿sabemos quiénes son? Pues cuidado, tenemos que precisar muy bien quiénes son cuando hablamos de las personas inmigrantes. Ya veis que esto es ágil. Tercera, que esta me gusta también mucho. Sabemos cuántos son. Es fácil medir cuántos inmigrantes o personas inmigradas tenemos. Es que yo personalmente no sé cuánta gente hay inmigrante, o sea, podríamos empezar por ahí, ¿no? Yo no sé si hay muchos o pocos, pero sé que hay bastantes. Nos decía eso una persona en un grupo. ¿Ese bastantes qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es que hay muchos. Muchos. ¿Me soléis decir una palabra que es un sinónimo de esos muchos? Demasiado. Perfecto. Demasiados, ¿no? Está ahí como hace demasiados, ¿no? ¿Cuántas? Os voy a preguntar, ¿cuál es el porcentaje de personas migrantes en Tudela? Venga, decirme números, da igual, venga. Sin pensar, que no hace falta que penséis. Venga, decirme números. 10. 10, venga. 15, más. 30. Más. Más. 17. ¿Eh? 17, más. 20. ¿Más? Venga. Venga, otra cifra más, venga. 23. 23, ¿vale? Cuidado, os he hecho una trampa. Os he puesto personas migrantes. Os he hecho una trampa, ¿por qué? Porque migrantes pueden ser también las personas que han venido. ¿En qué estáis pensando sobre todo vosotras? ¿En personas? De otro país. De otro país. Pero en el fondo migrantes, yo soy descendiente de personas que han migrado. Mi madre de Andosilla, mi padre de Azagra, se movieron a la ciudad. Soy hijo de personas que han migrado. Entonces el número de personas que han migrado en Tudela será mucho más alto y cercano a un 50 o un 60%. O, bueno, una cifra bastante elevada seguramente. Sin embargo, si os pregunto cuál es el porcentaje de personas extranjeras, me estabais dando cifras que rondaban pues una media hecho así un poco rápida, un poco 23, 24, 26, porque ha habido alguna muy alta, un 40 por ahí, ¿no? Bien, ¿qué es lo que suele ocurrir? Aquí tenéis los datos, ¿vale? La población extranjera en Tudela es de un 16%, y sin embargo vuestra cifra ha sido mayor. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno detrás que es el que suele ser, que se tiende a creer que hay muchas más personas inmigradas de las que en realidad hay. Y ese fenómeno está muy estudiado, ¿vale? Hay países que lo multiplican por 5, como Japón, Italia por 2,9, en el caso de España lo suelen multiplicar por 1,6, que es más o menos lo que habéis hecho aquí. Decir que hay más porcentaje de personas inmigradas de las que en realidad hay, ¿vale? ¿Y ese fenómeno cuál es? La sobreestimación. Se tiende a decir que hay más de los que hay, ¿vale? Venga. Oye Javier, no me digas qué envidia nos están dando estos señores en estos momentos. A mí me gustaría hablar con Álvaro. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo es el agua? Pues está templadísima, está muy buena. ¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuenteferrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Y un montón de gente. Tranquila, y mucho más tranquilo usted. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Aparte de, veis que puedo utilizar siempre rápido, para hacerlo de momento bien, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Venga, ¿qué ha pasado aquí? Pues un montón, ¿no? Un montón.
un montón, y encima en términos negativos, ¿no? Habla de panchitos, ¿no? Está metiendo ahí una connotación muy negativa, y encima que son un montón, que nos llenan las piscinas, ¿no? ¿Vale? Pero sí que podemos mirar las pruebas, y por ejemplo en el caso de Tudela, pues tenemos que el 3,9% de la población de Tudela, su país de origen es Marruecos, el 3,6% Colombia, el 3,4% Ecuador, 1,5% Argelia, para que veáis, 1.450 personas de Tudela han nacido en Marruecos, ¿vale? Bueno, no sé si es mucho, si es poco, pero en realidad tenemos fuentes para saberlo y no para sobreestimar esa tendencia que solemos hacer. Por tanto, ¿sabemos cuántos son? Vale, a veces estimamos cuántos son, pero tenemos que precisar mucho cuántos son, ¿vale? Venga, la cuarta idea, ya veis que esto va muy ágil. Nunca ha sido así. Esto de que nunca ha habido tantas personas inmigradas, nunca ha venido tanta gente, y las migraciones de ahora son muy diferentes a las de antes. No sé si lo habréis escuchado a vuestros padres y a vuestras madres decirlo también, ¿no? Es que ahora nosotros cuando nos movíamos, ¿no? Pues yo creo que nos toca vivir en un mundo tan distinto, hemos venido de diferentes pueblos y ahora resulta que Europa no tiene fronteras. Bueno, eso de que Europa no tiene fronteras muy claras y también las ha tenido siempre, ¿no? ¿Cuál es este fenómeno que hay detrás? ¿Os suena esta palabra, la de la posverdad? ¿Os suena? Esta es un poco más complejilla. Pues la posverdad es aquello que dice que los hechos, las cosas que ocurren, a veces pesan menos que las emociones. Es decir, que queremos creer lo que queremos. Es decir, aunque nos presenten, yo os esté presentando un montón de datos, a veces hemos venido con una idea y me da igual lo que me diga Rubén, porque en el fondo voy a salir con lo que yo quiero creer y las emociones que me llegan. ¿Sabéis quién suele utilizar mucho esto? Esto de que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Pues Trump ha manejado mucho, por ejemplo, ese discurso. Y sin embargo, os voy a poner un pequeño vídeo también de un minuto, en el que, si os dais cuenta, aquí va pasando el tiempo desde 1800 y va señalando de dónde viene la gente que llega a Estados Unidos. ¿Lo veis en el mapa? Hasta el momento, en los años 1855, fundamentalmente, ¿de dónde llegaba la gente? De Europa, perfecto. Y luego ya se van incorporando otros lugares, ¿vale? Europa y también uno muy marcado. Canadá, perfecto. Venga, una buena clase de geografía. Rusia también. ¿Qué más? Asia, perfecto. ¿Más? Ahora ya se van incorporando algunos. ¿Veis ahí en la lista? Se va viendo en pequeño los millones de inmigrantes que están, de personas que llegan a Estados Unidos, ¿vale? Ya veis que vamos llegando ya a 1934 y ya Canadá es en el primer lugar y todavía no ha aparecido un país, bueno, sí que ha aparecido, pero no tan determinado, y ahora ya acaba de aparecer como el primero, que es México, ¿no? ¿Qué es lo que va ocurriendo con el paso del tiempo que vemos en este gráfico? ¿De dónde vienen las personas que llegan a Estados Unidos? De sitios muy distintos. Es más, ya vais a ver, vamos a llegar al año 2000 y todo el mapa está cubierto. ¿Y qué nos está diciendo? Que pese a lo que queramos creer, Estados Unidos es un país que se ha construido a partir de las migraciones, ¿no? Y esto es una evidencia, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que a veces solo queremos ver lo que queremos ver, esa mirada selectiva. Por ejemplo, en el caso de Navarra, ¿conocéis algo sobre las golondrinas? ¿Alguien os ha hablado sobre las golondrinas? Eran unas mujeres de los valles pirenaicos que pasaban al otro lado de los Pirineos, a Francia, a hacer alpargatas y hacían siempre ese viaje de forma estacional, como las golondrinas, ¿vale? En invierno pasaban y volvían en verano. Y era una migración internacional, que es muy desconocida en nuestro territorio, ¿no? Pasaban al otro lado del monte, pero estaban haciendo una migración porque iban a hacer las zapatillas, ¿no? Alpargatas hacían. ¿Bien? Otras migraciones, conocéis a mucha gente de Navarra que estaba en Argentina. Seguramente tenéis a familiares que han estado en Argentina.
¿no? Pues nosotros tuvimos el placer de estudiar a todos los navarros y navarras que estaban en Argentina y hay muchas personas que siguen manteniéndose, identificándose como navarros y navarras, aún no habiendo pisado, pero suelo contar mucho esto, nunca Navarra, y cuando te hablan de San Fermín o de San Francisco Javier se emocionan. Y nunca han estado en San Fermín y nunca han estado en Javier, ¿no? Para que veáis lo fuerte que a veces tiene que ver esos sentimientos, ¿no? Y nos compartieron sus imágenes. Y yo suelo hacer un ejercicio que aquí no nos daba tiempo, que es un poco más lento de lo... Y os suelo pedir hacer un árbol genealógico y que identifiquéis qué personas se han movido en vuestra familia. Y os daréis cuenta que muchas personas de vuestra familia han hecho tránsitos internacionales a otras provincias, a la ciudad, a Pamplona o de otros pueblos, ¿vale? Sí que es verdad que en los últimos 50 años se ha triplicado el número de personas que se han movido a nivel mundial, pero esta cifra, me suele gustar decir, solo un 3,5% de la población mundial vive en un país diferente al que nació. Solo un 3,5%. Si os lo hubiese preguntado, me hubieseis dicho que un 30%. Y yo hubiese dicho lo mismo, ¿vale? Pero solo un 3,5% vive en un país diferente al que nació. Entonces, ¿nunca han sido así? Antes también eran así, las migraciones. Lo que pasa es que ahora nos toca recibirlas, ¿vale? Una invasión extranjera. ¿Habéis escuchado? Esto es una invasión, ¿no? Pero es mucha gente la que hay marroquíes en el pueblo. Los primeros marroquíes ya han traído a sus mujeres, han tenido aquí a sus hijos. Son falcesinos, esto lo cogíamos en falces. Están en el colegio y poco a poco van a ir llegando a todos los sitios. ¿Qué parece esta forma de hablar? Muy despectiva. ¿Despectiva por qué? Venga. Es que, no sé, siento que es como que se está quejando. Eso, se está quejando y una palabra en alguien es como amenaza, ¿no? Parece que van a llegar a todos los sitios, como si fuera un problema, ¿no? El fenómeno, la amenaza. Antes he hablado de Manuel Delgado y es súper interesante porque Manuel Delgado suele decir que cómo solemos tender a dibujar al inmigrante como un monstruo. Y dice una cosa súper interesante. Y él dice, y todos los monstruos son inmigrantes. ¿Qué es Drácula llegando al puerto de Londres? Drácula. ¿Qué es? Un inmigrante. ¿Qué es Godzilla? Inmigrante. ¿Qué es King Kong en Nueva York? Un inmigrante. Los más viejunos lo vamos a conocer, pero os voy a explicar esto. Era una serie de los años 80 que nos mantenía en casa a las tardes sin salir a la calle, que eran los visitantes, que eran personas, una especie de alienígenas que venían a la Tierra, que en el fondo parecían humanos, pero luego os voy a decir que eran un poco reptiles. Men in Black, que son los inmigrantes también. Y un poco más cercano a vosotros, ¿os suena esto? ¿Quiénes son? Los caminantes blancos, el Juego de Tronos, también los que están al otro lado del muro, ¿no? Como todos los monstruos son inmigrantes, ¿no? Y esto tiene una repercusión política. A ver qué dice este señor. The 22-year-old nursing student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal. The Democrats said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animals when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are. No se corta, ¿qué está diciendo? Que son los inmigrantes, las personas animales, ¿vale? Por eso os he contado esto, porque si os dais cuenta, como os decía, parecen humanos, pero en el fondo estas personas eran reptiles disfrazados de humanos y había algo, voy a preguntar por ahí, que nos llamaba la atención de ellos, que hacían una cosa peculiar, ¿verdad, Humberto? Comer ratones. Vale, hacían esto. Y esto nos llamaba mucho la atención cuando éramos jóvenes. Decían, ¿cómo podían hacer esto? Lo que para vosotros parece un poco normal. ¿Y esto suena a algo, esto de comer ratones? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. He's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised.
¿Qué está diciendo? Los inmigrantes se comen a las mascotas. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque son animales, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo naturalicemos algo, ese discurso, cómo somos capaces de no cuestionar que esté llamando animales a los inmigrantes que se comen a las mascotas? Sabemos que no es real. Sin embargo, y esto es de hace 4 meses o de 3 meses, ¿vale? Cuidado con esto también, con eso de la invasión extranjera, porque por ejemplo en Tudela, de las personas de origen extranjero en Tudela, es un 22,7% de la población. Es cierto que ha ido creciendo en los últimos años, pero si atendemos a aquellas que han venido de otros pueblos de Navarra, de otras comunidades de España o de otros países, 593 en el año 2022 vinieron de otros pueblos, 678 vinieron de otras comunidades autónomas, generalmente encima vienen de ¿cuáles? De las más cercanas. Y 698 vinieron del extranjero. Pero si eso lo ponemos en porcentajes, ¿vale? Es cierto que el porcentaje más alto, por poco, es el de personas de origen extranjero, pero el 65% vienen de cerca. O sea que no es, ni es una invasión, ni es extranjero, ¿vale? Y ese es otro de los mitos que hay que desmontar. Venga, sexto. Ya estamos acabando, ¿vale? ¿Tenéis fuerza todavía? Sí, ¿no? Venga, nos roban el trabajo. ¿Esta la habéis escuchado? ¿Suena? ¿Cuál es esta? Lo de nos roban el trabajo, ¿por qué se dice? Aquí no quedan plazas. ¿Por qué? No quedan plazas de trabajo. No quedan plazas de trabajo. Muy bien. O sea, muy bien, Pablo, que lo estés diciendo así, ¿no? Mira, nos estamos dando cuenta ahora de que en el pueblo, gente del pueblo, está en paro. De eso ahora nos estamos dando cuenta de que nos están quitando, vamos a decir, el puesto de trabajo. Antes era el inmigrante y ahora es el inmigrante enemigo. ¿Os dais cuenta? Porque como no quedan plazas, ¿y cuál es este fenómeno? La competencia. Competencia por recursos escasos. ¿El trabajo es un recurso valioso? Sí, ¿no? O sea, el trabajo es algo fundamental. Si no tenemos trabajo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo estamos compitiendo por algo que es escaso. Y por eso a veces se dan esas situaciones de competencia. Yo a mi alumnado, no lo voy a hacer aquí porque no tenemos tiempo, suelo hacer este juego. ¿Lo conocéis, no? El juego de las sillas. ¿Sabéis qué cosas más raras hago en el aula? Porque el mercado laboral es esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuánta gente está dando vueltas alrededor de la silla? 3. ¿Y cuántos sitios hay? 2. El mercado laboral es lo mismo. Y en el fondo estamos responsabilizando a las personas inmigradas de algo que viene ocurriendo, que es, vamos a decir estos palabras, estructural, ¿vale? Esa competencia por recursos escasos. Esta persona, venga, está un poco enfadada, ¿no? ¿Qué haríais para mejorar la situación de esa persona? Bueno, voy a extender estos 8 minutos, pero bien, estamos interactuando, ¿no? ¿Vale? ¿Qué haríais para mejorar esa situación? Venga, dame ideas. Subirle, perfecto. Más. Se encaja muy bien. Venga, subirle. ¿A dónde? ¿Arriba? ¿No? Eso es, perfecto. Más. Bajar al otro. Perfecto. Es la, ¿vale? Es la misma. Bajar al otro. Más. Que siempre se os ocurren cosas diferentes. Hay una que soléis decir también. Venga, y subir, bajar, ¿qué más? Igualarlos. Vale, igualarlos. ¿Cómo? ¿Más? ¿Alguna otra? ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Es mucho más triste. Echarlo. ¿Eh? Echarlo de ahí. Echarlo de ahí, ¿no? ¿Sabéis cuál es la solución? Echar al de arriba. No. Algo todavía más triste. ¿Está más contento ahora? ¿Por qué? Porque tiene otro trabajo. Esto es lo que suele ocurrir con las personas de origen extranjero. En muchas ocasiones la necesidad de sentirnos, ¿no?, como sociedad, y generalmente las personas de origen extranjero o las personas inmigradas ocupan las posiciones más vulneradas de la sociedad. Y os dais cuenta que esto es muy perverso. Me estoy sintiendo mejor, ¿por qué? Porque hay alguien peor que yo. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Se llama un poco la lucha del penúltimo contra el último. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sin embargo, en el mercado de trabajo no os voy a poner muchos datos, pero si os pongo la tasa de paro de los últimos, pues aquí yo creo que tengo 20 años. Mira, esta es la tasa de paro de Navarra, por nacionalidad. Para la población con nacionalidad española, ¿dónde creéis que estaría la población extranjera en la tasa de paro? Nos hemos movido pues, sobre un máximo del 15% cuando la crisis económica, ahora estamos casi en, no voy a decir de pleno empleo, pero por debajo del 5%. Esto es las personas españolas, pero las personas extranjeras, ¿qué tasa de paro tienen? Multiplicado por 2 o por 3. O sea que en el fondo, como mucho, y lo vais a ver, nos están quitando el desempleo. Pero no solo el desempleo, sino los accidentes de trabajo que tienen. Estos son el número de accidentes o de bajas en jornada de trabajo de las personas españolas, y el de extranjeras. Tienen más desempleo, más accidentes laborales, y encima el último gráfico que os pongo, ¿esto qué quiere decir? Nada menos. Perfecto. ¿Veis? Nada, muchísimo menos. Entonces eso de, ¿no? De nos roban el trabajo, bueno, nos roban la precariedad. Defendamos la precariedad de Navarra porque nos lo están robando las personas de origen extranjero, ¿no? Cuidado, porque no es verdad. Como mucho, estamos precarizando a esas personas, ¿vale? Venga, la 7, que esto es muy sencillo. Otra idea, tienen más derechos. Hay gente que dice, estas personas han venido... Dicen esto, yo llevo aquí 60 años por decirte algo, resulta que viene uno que lleva año y medio y ya tiene derecho, uno marroquí, te voy a decir así, marroquí, y entonces ese señor tiene más derechos que yo. Entonces, es que me están obligando a ser un poco de racista. Está diciendo que soy racista porque me está robando los derechos. Cuando sabemos que esto no es así, ¿no? He puesto otro fragmento. ¿Por qué le has dado piso a los negros? Con toda la gente que necesitaba le has dado piso a los negros. ¿Sabéis por qué he puesto este? Porque este grupo lo hicimos en Tudela. Y es un grupo con personas gitanas, que en el fondo lo que están es también peleándose con recursos con otro colectivo que es entre personas de origen extranjero y personas gitanas. Para que veáis que esto no es solo entre personas autóctonas que llevamos toda la vida aquí y los que vienen, sino también entre diferentes colectivos, ¿no? ¿Y cuál es el fenómeno? Pues que a veces hay tan escasez de recursos y hay tantos recortes en colectivos que generan este tipo de situaciones. Por ejemplo... ¿Por qué Vox? Bueno, yo creo que Vox es el mejor partido político que hay en la actualidad. Estoy contra la inmigración ilegal. Estoy en contra de los despilfarros que hay en Andalucía. Y creo que el único partido político que sí que nos puede defender. Defender también los que están aquí, los extranjeros, los que realmente trabajan, pagamos impuestos y no queremos saber de otros que vienen como regalo, no, es un regalo, que España regala todo, regala piso, regala eso, regala todo lo otro. ¿Qué está diciendo? ¿Os llama la atención algo de lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo? Piensa que Vox es un partido. ¿Vale? Pero independientemente del partido, que casi nos da igual. Están en contra de los inmigrantes. Eso es. ¿Y te llama algo la atención? Pues que ella es inmigrante. Víctor, sí. Ella, pues también es inmigrante, sin embargo, os dais cuenta, es que da igual. Están compitiendo entre el último y el penúltimo en llegar, ¿no? Os dais cuenta que no es tan sencillo, ¿vale? Sin embargo, desde el punto de vista, la Constitución española habla que los extranjeros gozarán en España en las mismas libertades y tienen los mismos derechos que el resto de personas, entonces está muy claro. Venga, el ejercicio más fácil de toda la sesión. Que os voy a pedir. Tenéis esa hoja, ¿vale? Venga. Adelante. Pues bien, espero que hagamos nada. Sí. Hacer eso, Vale. convertirlo, ¿vale? Y os voy a poner una tarea muy sencilla a todo el mundo que estéis aquí, ¿vale? Tenéis que encestar aquí, ¿vale? Adelante. Adelante. Uno.
¿Todo el mundo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Dos cosas. Venga, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Venga. Casi todo ha salido fuera. ¿Por qué? ¿Porque he hecho algo raro? Porque tenemos mala puntería. Porque lo has puesto en un lugar poco visible. Lo he puesto en un lugar poco visible, ya veis que lo hago también con mi alumnado en el aula y hago estas cosas muy frikis, a ver quién ha encestado y más o menos ha pasado algo así, ¿no? Las personas que han encestado, ¿quiénes son? Pero ha ocurrido algo, ¿sí? Nadie me habéis preguntado, ¿nos podemos levantar? Nadie, no me lo habéis preguntado, me habéis dado por hecho que no os podíais levantar. Y algo más, aunque esta es la primera vez que ha ocurrido una cosa que no suele ocurrir, aunque no todo el mundo lo ha hecho. Y lo habéis dicho por ahí. ¿Lo qué? Podríamos haber encestado. ¿Perfecto? Pasarse a quien está cerca. ¿Y por qué no lo habéis hecho? Si hubiésemos colaborado, ¿no? Si hubiésemos trabajado en equipo, todo el mundo lo hubiésemos encestado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la posición depende también con respecto a los derechos. Cuando tú tienes una posición desfavorecida en la sociedad, las posibilidades, aunque os ponga la misma tarea, yo os he dicho, la tarea es la misma para todo el mundo, pero va a depender de la posición en la que me encuentre, porque en vuestro caso era mucho más sencillo que en vuestro caso, ¿vale? Porque era más difícil. Pues eso es lo que ocurre a veces con las personas inmigradas cuando ocupan las posiciones más... Esto, ¿no? Que luego lo recogemos sin problema, ¿vale? Y ocurre a veces con los pasaportes. Vuestro pasaporte es más poderoso que el pasaporte de una persona de Corea del Norte o de Siria, ¿sí? Pues hay una escala que nos habla precisamente de eso. Según el pasaporte que tú tengas, puedes moverte por más países o por menos. Y eso tiene que ver también con los derechos. Por tanto, ¿tienen más derechos? Tienen iguales derechos y encima tienen que tener los mismos derechos. Y la última, que es muy rápida, y encima vamos on time, justo. La solución es que se vayan. Siempre se ha escuchado también eso, esto. Cada vez menos ayudas y desempleo cada vez más. Según se va terminando, se tendrán que ir. Esa idea de que se tienen que ir, ¿no? Que se tienen que ir las personas que han venido de fuera. ¿Cuál es el fenómeno? Este discurso práctico, ¿no? De decir, no, han venido a hacer el trabajo que queríamos, pero luego, cuando no haya trabajo, que se vayan. Cuidado con esto. Cuando construimos que tenemos que recibir a la gente inmigrante porque les necesitamos, es un periodo. Les tenemos que recibir porque vienen, como ha dicho Amaya antes, a mejorar sus condiciones de vida y porque es un derecho de tránsito. Pero si decimos que es porque tienen que cuidar a nuestras personas mayores, si tienen que trabajar por nosotros o pagar nuestras pensiones, cuidado, porque entonces la gente va a responder, pues entonces cuando no los necesitemos, que se vayan. Y en realidad, bueno, hay muchos, seguramente tenéis en vuestras aulas muchos compañeros o compañeras que han inmigrado, ¿vale? Y que se han integrado perfectamente y que precisamente, pues porque se han hecho muchas propuestas de intervención y que la solución no es que se vayan, porque la mayoría de las personas que han inmigrado, ¿para qué han venido? Para quedarse. Perfecto, ¿vale? Han venido para quedarse, ¿vale? Recordad, este era el propósito de la sesión, ver esos 8 mitos que hemos señalado. Os pedía que me acompañarais alrededor de Ezkaba, alrededor de esa idea sobre las migraciones, enfrentando esas 8 ideas. Si es una realidad preocupante, hemos dicho que es una realidad recurrente. ¿Sabemos quiénes son? Pues tenemos que precisar muy bien quiénes son cuando decimos inmigrada, inmigrante, ¿no? ¿Sabemos cuántos son? Estimamos cuántos son y debemos precisar. ¿Nunca ha sido así? Pues antes también era así. Ahora lo que pasa es que lo estamos viendo desde otro lado. ¿Hay una invasión extranjera? Pues ni es invasión ni es tan extranjera. ¿Nos roban el trabajo? Pues en realidad como mucho nos robarán la precariedad. ¿Tienen más derechos? Pues en el fondo tienen los mismos derechos y tienen que tener iguales derechos por eso. Y lógicamente la solución, como ha dicho María, no es que se vayan, sino que han venido para quedarse. Así que muchas gracias, Milla Esker, pero ahora también para recoger alguna pregunta o alguna cuestión. Es cierto que ya veis
que me gusta intercalarla, pero alguna cuestión que se os haya quedado pendiente. Es cierto que las habéis ido preguntando durante la sesión y esa era un poco la lógica, pero si alguien dice, pues en la última o en alguna cosa más, o algún comentario que queréis hacer o que os apetezca señalar, sé que esto suele costar un poco más, pero hemos estado a gusto, ¿no? Pues si habéis escuchado este tipo de cosas en la calle, eso sí que me interesa. ¿Se escuchan este tipo de cosas en la calle? A veces. A veces. Y en los medios de comunicación. Y en los medios. En tertulias, muchísimo. Y cuando los escucháis en la calle, Pablo, ¿es en ese tono positivo o negativo? Depende de la persona. Sí. Mayoritariamente, ¿qué suele ser? Normalmente negativo. O sea, algo que podáis decirme que escuchéis, por ejemplo, con respecto a, no sé. Las pagas que les dan. Vale. Que hay muchos que no trabajan y viven de las pagas. Que es como un poco, que en el fondo ahí no he entrado porque a veces es tan contradictorio, que suelo utilizar la metáfora de Schrödinger, pero no lo voy a explicar aquí, que es tan contradictorio que a veces, por una parte te están diciendo que nos roban el trabajo, pero por otro lado al mismo tiempo te están diciendo que nos quitan las pagas por no trabajar y dices, a ver, ponte de acuerdo, si nos están quitando el trabajo, estarán trabajando, y si están trabajando no están cobrando las pagas. Entonces, para que os deis cuenta que a veces todo ese imaginario, pero es importante que sepamos, y encima que sepamos enfrentarlo, y que sepamos pues, tener argumentos para defender que esto no es así, ¿no? ¿Alguna otra cosa más que habéis escuchado? No sé. O compañeros o compañeras que han migrado y que no se les trata igual en los centros, o no suele ocurrir eso. La gente en mi pueblo a veces se queja de que en la Cruz Roja les dan ayudas a los niños inmigrantes para que se adapten mejor y que no se los dan a los niños de aquí que también tienen problemas. Y se quejan de eso y a veces pues no sabes qué pensar, porque en parte es verdad, pero en parte es porque se tiene que adaptar. Entonces... Muy interesante, y eso lo hemos visto mientras os acordáis, ¿no? Esa parte de la competencia por recursos escasos. Pero ahí siempre solemos decir una cosa, que la gente dice, no, estas ayudas para inmigrantes. No hay ayudas para inmigrantes. No existen. No existen. Y como mucho existen para la gente que ha salido fuera. O sea, para los emigrantes. Que a veces pueden sacarse de nacionalidad descendientes de emigrantes. Pero no existen ayudas para inmigrantes, ¿no? Las ayudas a quién van? A las personas perfecto, ¿no? Que más lo necesitan, ¿no? Por eso, ¿no? En espacios como Cruz Roja o entidades sociales que trabajan con eso es importante, ¿no? Bueno, si no os importa, gracias. Sí. Vamos a poner gracias.